cuando quiera, doctor. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar esta audiencia prevista en el legajo 19.789. Este tribunal de impugnación está integrado por la doctora Florencia Martín, el doctor Daniel Varecio y mi nombre es Mario Rodríguez. Le voy a pedir a las partes que se presenten en el orden que consideren más cómodo. Margarita Ferreira y Sandra González Taboada por el Ministerio Público Fiscal. Eduardo del Río y Juan Martín López por la querella. Sí, por la Fiscalía, doctora, ¿su nombre? Margarita Ferreira y Sandra González Taboada por la Fiscalía. Muchas gracias, muy amable. ¿Y quién más está presente? Sí, por la defensa oficial, Miguel Enrique Manso. Bueno, muy bien. Entiendo que es una impugnación presentada por la querella. Efectivamente. Bueno, doctor, tiene la palabra. Señores jueces, venimos a esta audiencia convocados por una doble situación injusta. La primera, el homicidio culposo de quien en vida era lamentablemente un hecho irreversible. Pero la segunda circunstancia injusta que pretendemos revertir con la decisión de vuestra señoría es la decisión del Ministerio Fiscal de desestimar la denuncia por homicidio culposo efectuada por los padres de la menor respecto de los profesionales de la salud del Hospital de Aluminet. Quería comenzar señalando que en este legajo está debidamente acreditado que el deceso de la menor se produjo por un shock séptico. Ahora bien, el choque séptico no es una enfermedad, es la causa de un proceso infeccioso previo que concluye justamente en el choque. El choque llega a ser fatal en un lapso muy corto de tiempo. Entre 2 y 6 horas, la víctima de un proceso infeccioso séptico pierde la vida. Pero para llegar a este estado, debe haber pasado previamente un proceso que dura más de un día. En este caso, la madre de la víctima, cuando advirtió que estaba enferma, no fue a ver un curandero o a cualquier lugar. Fue a un hospital público de un sistema de salud que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los mejores sistemas de salud de la República Argentina. Pero cuando la madre, con su certera intuición de madre, sabía que su hija estaba enferma y la lleva el día 17 de agosto al Hospital Público de la ciudad de Aluminet, la profesional que lo atiende no levanta la historia clínica, no deja absolutamente ninguna constancia del diagnóstico de la enfermedad que padecía la víctima ni del tratamiento que le prescribió. Y aquí quiero señalar, señores jueces,
que la historia clínica no es una hojita de papel o una simple cartulina. La historia clínica en la ciencia médica es la viga maestra de la prestación de vida, de la correcta prestación médica. Y la historia clínica está impuesta por dos leyes, por una ley de la provincia de Neuquén y por una ley nacional, y bien impuesta desde antes, por el Código de Ética de la Sociedad Médica de la República Argentina, y desde antes, por la experiencia y el debido cuidado a la salud de los pacientes que los médicos están obligados a respetar. Señalo entonces, desde la primera actuación médica en el hospital de Aluminé, la grave infracción a las normas de la debida intervención médica al no levantarse los datos de la paciente y la prescripción médica en la historia clínica. Sin duda, la doctora que atendió a la víctima el 17 no solo omitió confeccionar la historia clínica, sino que omitió o se equivocó o no advirtió el proceso infeccioso que estaba llevándose adelante en el cuerpo de la víctima. Y no lo advirtió, porque si lo hubiera advertido, lo hubiera consignado en la historia clínica. Y en vez de prescribirle un simple antihistamínico, le tendría que haber prescripto antibióticos. Y aquí quiero señalar, señores jueces, que la enfermedad que concluyó en el choque séptico, la enfermedad que estaba consumiendo a la víctima, era una simple angina pultácea, una enfermedad que no tiene destino de muerte, porque a lo largo y a lo ancho del planeta cientos de miles de niños menores de 6 años y ancianos mayores de 60 todos los años sufren angioplastías o anginas pultáceas, y prácticamente ninguna termina en un shock séptico, porque la medicina actual, la farmacología actual está en condiciones de atacar idóneamente ese proceso infeccioso. Pero claro, para atacarlo hay que detectarlo. Y para detectarlo hay que empezar levantando la historia clínica del paciente. La paciente es derivada a su domicilio con un simple antihistamínico el día 17. El 18, sus padres advierten que los síntomas se agravaban hora a hora. Vuelven al hospital público. Y en el hospital público, otra médica vuelve a incurrir en el mismo error, no levanta ninguna historia clínica de la paciente que estaba ya llevando adelante un proceso infeccioso que concluiría a esa altura en el choque séptico. Pero la médica del día 18 no solo no sabía qué pasó el 17, sino lo que es más grave, no leyó lo que el personal de enfermería había consignado en el libro de enfermería, los signos vitales de la paciente. La temperatura corporal, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que el personal de enfermería dejó constancia en el libro, y que según
los peritos oficiales que realizaron la autopsia y que brindaron las explicaciones requeridas por la Fiscalía. Esos signos vitales eran signos de alarma, señores jueces. Eran signos de alarma que ameritaban no derivar como irresponsable y negligentemente se derivó la paciente para que se muera en su domicilio, sino que ameritaban mantenerla bajo observación hospitalaria para ver si se agravaban, porque si esos signos vitales se agravaban, como efectivamente se agravaron, es que estábamos en presencia de un shock séptico como el que le costó la vida a la paciente. Pero el 17 no se puso nada, no se consignó nada en la historia clínica. Menos se consignó el 18 y la paciente imperitamente fue derivada a su domicilio a sufrir una penosa agonía. Pero tengan en cuenta, señores jueces, que cuando en la madrugada y en la noche del día fatal la madre llamaba al hospital de Aluminé, la médica de guardia que la atendía minimizaba los signos de alerta, de alarma de la madre, porque no tenía en la cartulina de la historia clínica absolutamente ninguna, absolutamente reitero, ninguna descripción de los síntomas, ni del diagnóstico, ni de los síntomas vitales de la paciente que se habían tomado en los 2 días anteriores. Es claro, frente a estos hechos indiscutiblemente acreditados, que los médicos que trataron a la víctima incurrieron en omisiones inexcusables de lo que constituye la correcta y debida praxis médica. Frente a este cuadro tan perfectamente acreditada para esta etapa preliminar del proceso penal, ¿qué resuelve la señora fiscal? En un razonamiento críptico, para la señora fiscal, estas omisiones, como digo, debidamente acreditadas, no tienen relación de causalidad directa con la muerte de la víctima. Lo primero que quiero señalar respecto de esta desafortunada decisión de la señora fiscal es que lo de la causalidad directa es un concepto jurídico absolutamente ajeno a la naturaleza del ilícito que en este proceso se está investigando. Porque podríamos hablar de causalidad directa si estamos tratando del homicidio con arma de fuego, donde una persona toma un arma de fuego y le dispara a la víctima. Podríamos decir ahí, hay una relación de causalidad directa entre la acción de disparar el arma y la pérdida de la vida de la víctima. Pero en estos delitos de mala praxis médica, delitos por culpa o imprudencia, lo que se sanciona es la omisión de evitar el daño, porque está claro que los médicos no causaron la enfermedad, no le introdujeron la infección en el cuerpo de la víctima, pero no adoptaron absolutamente ninguna de las decisiones que debían adoptar, ni prescribieron los medicamentos necesarios para evitar el daño. Señalo aquí, a esta altura,
que la omisión de suministrar antibióticos en un paciente que tiene un proceso infeccioso aumenta la mortalidad en un 10% cada hora, de manera tal que cada hora que pasaba la víctima sin el suministro de los antibióticos se consumía el 10% de sus posibilidades de sobrevida. Esta omisión es claramente la fuente de responsabilidad penal de los médicos que intervinieron. Porque, señores jueces, en este caso, lo de la causalidad directa, no sé de dónde lo puede haber sacado la fiscal. La doctrina penal señala que para estos casos lo que corresponde es hacer el análisis desde el punto de vista de la equivalencia de las condiciones. Es decir, si la omisión imputada a los profesionales ha tenido incidencia, ha producido en la producción del resultado. Y está claro que esa omisión culpable, negligente, por incumplimiento de deberes a su cargo, ha tenido incidencia en el resultado final. Porque, como requiere la doctrina, suprimamos mentalmente esta omisión. Igual se hubiera producido el resultado. Es claro que si la omisión no hubiera ocurrido y si los profesionales hubieran prestado la atención y el tratamiento que debían prestar, no hubiéramos llegado al choque séptico que ocasionó el deceso de la víctima. Frente a esta desafortunada decisión de la señora fiscal, la impugnamos ante el señor juez de garantía. El señor juez de garantía dogmáticamente y concentrado en un aspecto de la cuestión que no estaba en controversia y que no tenía nada que ver sobre las facultades de la querella y las facultades de la señora fiscal, sobre a quién le correspondía la titularidad del ejercicio de la acción penal. También, en un párrafo críptico, y digo críptico porque no da ningún fundamento, solo lo menciona, afirma que la decisión de la señora fiscal es razonable. Lamentablemente, el señor juez de garantía se guardó los fundamentos de lo que estima razonable, pero a la luz, reitero, de lo que consta en las actuaciones de los médicos forenses. ¿Cómo puede considerarse razonable que en un hospital público se atienda 2 veces a una paciente y ninguna de las 2 veces se levante la historia clínica? ¿Cómo puede considerarse razonable que cuando el personal de enfermería toma signos vitales, los asienta en el libro de enfermería, que no son cualquiera de los signos vitales, son signos vitales de alarma, la profesional tratante la deriva a su casa con un simple antibiótico por vía oral? Esto, señores jueces, no tiene de razonable absolutamente nada.
esto demuestra claramente que aquí ha existido una mala praxis, ha existido una grave omisión y que esa omisión tiene incidencia decisiva en el resultado fatal de este caso. Para concluir, quiero decir que no estoy haciendo el alegato final del juicio penal. Estamos simplemente tratando de que se abra la investigación preliminar de un proceso penal para que un hecho de esta gravedad que resulta del daño fatal a la víctima, del incumplimiento de obligaciones legales de los médicos, no pase desapercibido, para que no vuelva a ocurrir, señores jueces, porque no puede ser que en un hospital público que genera el nivel de confianza que generan los hospitales públicos de Neuquén, la actuación que dan los profesionales sea la de los curanderos o la de los médicos de campaña que no llevaban historias clínicas. Muchas gracias. ¿Ese es todo el alegato de la querella? No sé si el doctor López quiere ampliar. Sí, dos cuestiones entonces. La primera, ¿quién fue el señor juez de garantía? El doctor Ravisoli. Ravisoli. Bueno, la primera, si van a hacer alguna consideración sobre admisibilidad, y la segunda, teniendo en cuenta por algunas manifestaciones del doctor Del Río, que es una impugnación obviamente a la decisión del doctor Ravisoli, y esta se basó sobre la autonomía que da nuestro ordenamiento procesal a la querella, autonomía o adhesión a la fiscalía de la querella, si también quiere hacer algunas consideraciones sobre ese punto. Señores jueces, nosotros creemos que, y no ponemos en discusión que la titularidad para ejercer la acción penal le corresponde al fiscal. Pero no creemos que el fiscal sea el dueño de la acción penal. El único dueño de la acción penal en nuestro sistema institucional es el pueblo de la nación argentina. El fiscal es un empleado, un funcionario que debe dar cuenta de sus actos y que debe proceder razonable y fundadamente. Y en este caso, reitero, no ha procedido ni razonable ni fundadamente. Señores del tribunal, les habla Juan Martín López, abogado de la querella también. Respecto de la admisibilidad que el doctor Rodríguez Gómez pedía o sugería alguna precisión, entendemos que el artículo 233 del Código establece como aquellas decisiones pueden ser objeto de impugnación a la que imponga o rechace una medida de coerción, a la denegatoria de la cuya prueba, a la sentencia de habla de todos los autos procesales importantes. Evidentemente, la decisión de la Fiscalía de desestimar la denuncia y, por supuesto, dar por absolutamente cerrada la investigación y prosecución de la investigación y proceso penal, se trata de un auto procesal importante y, por lo tanto, es ese auto objeto del recurso de impugnación que solicitamos sea declarado admisible. Y finalmente, para abundar en lo que dijo el doctor Del Río respecto del fondo de la cuestión, los signos vitales tomados el día 18 de agosto de 2016 por el servicio de enfermería y que no fueron considerados por la doctora a la víctima el día 18 de agosto de 2016,
según, y esto no está controvertido, esto incluso está expresamente citado por la Fiscalía cuando hace su desestimación, esos signos vitales, según las médicas forenses, imponían, no como un criterio de los tantos más que se podrían tomar, imponían inexcusablemente dejar en observación a la niña para ver cómo evolucionaban esos signos y de ahí en más decidir la oxigenación vía artificial o el suplemento de la oxigenación y otros tratamientos médicos que perfectamente refiere que, o con obviedad, están referidos a el combate endovenoso mediante antibióticos del shock séptico que se estaba gestando en el cuerpo de la víctima. Sí, ampliando sobre el punto, señores jueces, ¿por qué los forenses dijeron que la víctima debió haber permanecido en observación y no derivada a su domicilio? Porque, por lo que dije antes, el shock séptico, el choque séptico, acaba con la vida de la víctima entre 2 y 6 horas. En consecuencia, si los signos vitales alertaban sobre la posibilidad de un choque séptico, de ninguna manera podía mandarse la víctima a su domicilio, porque 2 a 6 horas es un lapso perentorio y muy breve, y la víctima debía haber permanecido en el hospital. ¿La Fiscalía? Sí, la Fiscalía tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer término, la admisibilidad de la información presentada por la querella en las presentes actuaciones y en ese sentido, en atención al artículo 227 y 233, entiendo que la decisión es un auto procesal importante, toda vez que pone fin al proceso y causa un gravamen irreparable para la mamá de quien fuera. El nivel impugnatorio fue presentado en término, toda vez que la audiencia en donde se resolvió, en el sentido que se agravia la querella, fue celebrada el día 9 de febrero del año 2017 y presentado el día 16 del mismo mes y año. La cuestión de fondo, y habiendo escuchado atentamente al doctor Del Río, advierto que ha hecho un reconto probatorio de lo que el Ministerio Público Fiscal realizase en la investigación a cargo de la doctora Laura Piscipaulo, pero nada ha dicho cuál es el agravio en cual sustenta su impugnación. En ningún momento hemos escuchado cuál fue el motivo por el cual el doctor Barisoli, al confirmar la decisión del Ministerio Público Fiscal de desestimar las actuaciones, fuera arbitraria, fuere irrazonable, fuere desajustada a derecho, sin perjuicio de lo cual, y haciendo propios todo el historial que recontó el doctor Río con sus diferencias. Efectivamente, fue trasladada por su mamá el día 17 de agosto, atendida por la doctora de guardia del hospital. El día 18 de agosto, atendida por la doctora, quien le suministró un antibiótico, amoxicilina. Y el día 19 la atiende la doctora ya cuando había dejado de existir. Segunda observación que hago del argumento del doctor Del Río es que Forense jamás dijo ni se pronunció que se imponía la internación de 18 en observación. Textualmente lo que dicen los médicos forenses: segunda pericia, primero hay un protocolo de autopsia y después hay una ampliación que se dispuso desde el Ministerio Público Fiscal, dice, textuales, los signos vitales registrados en la pequeña el 18
frecuencia cardíaca 164 por minuto, frecuencia respiratoria 54 por minuto y temperatura 37,8 y saturación de 91, hubiesen requerido una observación durante unas horas en ámbito hospitalario para evaluar si se modificaban. Nunca dice se imponía una internación. Ahora bien, ¿qué dijo el doctor Bavisoli en la audiencia, o la decisión del doctor Bavisoli, que fuera motivo de impugnación? Dijo que hay legalidad y razonabilidad en la decisión del Ministerio Público, que la decisión del Ministerio Público fue consecuencia de una actividad procesal regular, razonable y la esperada para este tipo de casos o este tipo de delitos, que no se pudo verificar la negligencia culposa de alguna de las profesionales de la salud y que no hubo relación causal entre la muerte, la patología y la eventual presunta omisión médica. Y esta actividad investigativa en cabeza del Ministerio Público resultó exhaustiva con el norte, con el objetivo, que siempre fue el objetivo de la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas, de darle una respuesta al tema del... Se agotó, disculpen, se agotó toda probanza que se hubiera podido colectar para decirle a la señora, como se le dijo, como consecuencia de la diseminación de una bacteria llamada Streptococcus pyogenes, aislada del líquido pleural mediante técnicas microbiológicas, y que conforme lo dice la doctora, los dos informes médicos incorporados en las actuaciones a pedido del Ministerio Público, no se puede reprochar conducta omisiva ni imperita en cabeza de alguna de las profesionales de la salud que atendiesen en este lapso temporal que ya manifestara en el hospital de Alumine. Y ese fue el motivo por el cual el Ministerio decide el temperamento del artículo 131, inciso primero, y que fuere confirmado por el doctor Bavisoli al entender la decisión fundada, motivada, y que la misma se corresponde con principios de legalidad y razonabilidad. Por todo, respecto de lo que hiciera referencia el doctor Del Río, de que la acción penal es del pueblo y que nosotros somos funcionarios, lo cual comparto que somos funcionarios, que debemos dar respuestas de todas nuestras acciones, eso lo comparto perfectamente, y que debemos proceder razonable y fundadamente. Hago saber que, bueno, no comparto el tipo de acción penal, es el Ministerio Público Fiscal, porque así lo dice nuestro ordenamiento actual, y que procedimos razonable y fundadamente, y que luego del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia en causa Barreiro, acuerdo número 22 del año 2016, del 21 del 12 del año 2016, en donde claramente deja en manos del Ministerio Público Fiscal la promoción y que la querella solamente será adhesiva luego de que se haga la promoción debida de la acción penal. Por todo ello, entendiendo ajustada a derecho el pronunciamiento del doctor Bavisoli en la audiencia celebrada el 9 de febrero del corriente año, solicito se la confirme en todos sus términos. Muchas gracias. ¿La defensa? Sí, brevemente, señor juez, señores jueces, no voy a expedirme sobre la cuestión, que adhiero a lo que ha dicho el Ministerio Público Fiscal, solamente me voy a referir a complementar respecto a la admisibilidad de la impugnación
Y efectivamente, el 227, en su segundo párrafo, dice que el derecho a impugnar una decisión corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado. Y el 240, perdón, cuando habla legitimación de la querella, dice, el querellante podrá impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena cuando la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena previa. Esas son las legitimaciones, las resoluciones que puede recurrir expresamente reconocidas por el Código Procesal, y el resto no le está admitido. Por lo tanto, entiendo, señores jueces, que la inadmisibilidad es la inadmisibilidad formal del recurso, es lo que debe decretarse, nada más. Doctora Martínez. Señores jueces, la querella va a ser derecho de dúplica respecto de los argumentos de fiscalía. ¿Hay algún argumento nuevo, doctor, que usted considera que debe responder? Voy a responder los argumentos de la fiscalía. No. Tengo el derecho No, mire. de duplicarlo. No, es que la Fiscalía contestó sus argumentos. Por eso digo, si Yo considera... voy a contestar lo que la fiscalía contesta. ¿Cómo? Yo voy a responder a lo que contestó la fiscalía. Bueno, solamente tiene ese derecho en la medida que haya un argumento que usted considera que es novedoso en la contestación de la Fiscalía. Sí, el argumento novedoso, señores jueces, es que para la fiscalía Sí. esta parte no habría expresado agravios, ni respecto de la decisión de la señora fiscal, ni respecto de la decisión del juez de garantía. Entonces quiero empezar señalando que los agravios están en medida de los fundamentos de la decisión recurrida. Y si la decisión recurrida no tiene fundamentos, es una decisión críptica, es muy difícil señalar agravios. Pero aquí los agravios han quedado expresamente manifestados, señor juez, porque para la señora fiscal el hecho no amerita la promoción de un proceso penal, porque no hay relación de causalidad directa, una barbaridad jurídica impropia del derecho penal para este tipo de delitos, como lo hemos señalado anteriormente. Me parece haberlo escuchado, doctor. También quiero decir, señores jueces, que me llama poderosamente la atención la actitud de los representantes del Ministerio Público, que actúan como si estuvieran convencidos de la inocencia de los imputados. No tienen ni siquiera una duda frente a incumplimiento de las obligaciones de los médicos, como aquí se ha señalado reiteradamente. El beneficio de la duda es solo para los jueces. Los fiscales ante la duda tienen que promover la acción penal, porque para eso el pueblo de la nación les ha dado la titularidad del ejercicio, no para esconder los delitos, sino para investigarlos, señores jueces. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio y cuando tengamos la decisión les avisamos. Calculamos entre 15 y 20 minutos. Estoy grabando. Grabación, ¿eh? ¿Cuándo queda? Hola, ¿escuchan? Sí. Sí, escuchamos. Bueno, luego de esta deliberación, el tribunal ha tomado una decisión por unanimidad. Yo voy a comenzar dando los fundamentos del voto, del fallo, sin perjuicio que tanto la doctora Martini como el doctor Daniel Varecio puede mejorar o hacer alguna consideración que yo haya omitido respecto a la deliberación que acabamos de finalizar, que hemos finalizado. En relación a la admisibilidad, en primer término consideramos que es una decisión que es impugnable,
Primero, sobre la base de las decisiones, el control de las decisiones de la Fiscalía, que justamente es la víctima y eventualmente a través de la querella, la que tiene posibilidades o tiene las facultades para revisar las decisiones de la Fiscalía, tanto del archivo como la desestimación, que es el caso que nos ocupa, como los criterios de oportunidad. Por otra parte, también entendemos que acompañamos a la señora fiscal en relación y a la querella en considerar que es un acto procesal importante, porque no puede ser reparado en otra instancia del proceso, definición que está acompañando toda la jurisprudencia de este concepto de acto procesal importante, y aquí directamente no habría inicio del proceso, con lo cual entre ambas normativas, el control de las decisiones de la Fiscalía, junto con la taxatividad de los recursos donde se menciona este concepto de acto procesal importante previsto en el artículo 233, entendemos que y además que no hubo oposición de la Fiscalía, entendemos que puede superar este primer tamiz o este primer obstáculo de la admisibilidad. En relación a la cuestión de fondo, se ha cuestionado enfáticamente, sobre todo en la última parte del alegato de la querella, alguna cuestión estrictamente técnica de los delitos imprudentes. Los delitos imprudentes, como bien saben las partes, tienen un elemento objetivo del tipo complejo, que es el nexo de imputación. Y digo nexo de imputación porque creo que ya la doctrina y la jurisprudencia ha superado la cuestión de mencionarlo como nexo de imputación y no nexo de causalidad. El nexo de causalidad, o el viejo nexo de causalidad o el nexo de imputación, está presente como elemento esencial del tipo complejo, obviamente del tipo objetivo complejo, tanto en los delitos dolosos como en los delitos imprudentes. En este sentido, alguna referencia ha hecho la querella de que la causalidad directa solamente se impone en los delitos dolosos. Sinceramente, para mí esto es una novedad. Digamos, los criterios para establecer el nexo de imputación son idénticos y han sido idénticos tanto en los delitos imprudentes como en los delitos dolosos. Lo que pasa que, obviamente, en los delitos dolosos es mucho más sencillo establecer justamente este nexo de imputación. Prácticamente ni se cuestiona. No sé si la querella ha dado el ejemplo de que una persona con un arma de fuego dispare a una parte vital del cuerpo de otra persona. Ahí poco tenemos que establecer respecto al nexo de imputación. Y donde se ha avanzado más justamente en criterios dogmáticos para establecer el nexo de imputación es en los delitos imprudentes. Y por lo menos gran parte de la doctrina ha llegado a la conclusión de cualquier concepto o cualquier criterio causal trae sus dificultades. Tanto la equivalencia de condiciones mencionada por el doctor de Río, y entonces a partir de ahí hacer una supresión mental hipotética, como la causalidad típica, que no la mencionó ninguna de las partes, pero bueno, acompañó gran parte de la jurisprudencia y de la doctrina,
como este concepto novedoso para mí de causalidad típica. Sinceramente ha tenido, digamos, enormes beneficios en otras ramas, en otras ciencias, en la química, la física, pero ha tenido enormes dificultades en materia de las ciencias jurídicas y sobre todo en la teoría del delito. Nosotros, estos 3 jueces de impugnación, nos acompañamos más los criterios de imputación objetiva más que los criterios causales discutidos en esta audiencia. Y sobre esta base, sobre todo para los delitos imprudentes, lo cual no importa que no sea perfectamente compatible con los delitos dolosos también, para establecer el nexo de imputación, elemento objetivo esencial de delitos dolosos como de delitos imprudentes. Y acompañamos, digamos, los criterios de imputación objetiva toda vez que justamente dan un criterio más objetivo y básicamente normativo en los delitos imprudentes. Y esto nos remite justamente al segundo elemento esencial, esta vez sí, exclusivamente de los delitos imprudentes, siguiendo la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria o más clásica, que es el incumplimiento del deber objetivo de cuidado. Es decir, el incumplimiento del deber objetivo de cuidado que, de acuerdo al criterio de imputación objetiva, y para que justamente sea absolutamente objetivo y normativo y no causal, es que se establece sobre la base de una norma que este deber objetivo de cuidado ha lesionado, ha violado o ha omitido. No es la omisión, como pretende el doctor Del Río, el elemento esencial de los delitos imprudentes, toda vez que incluso, bien saben las partes, que la acción como uno de los elementos del delito, se puede manifestar tanto como comisión como omisión, pero los delitos omisivos, la omisión propia, no existe el tipo imprudente. O sea que lejos puede ser la omisión el elemento clave de los delitos imprudentes. Sí, la omisión eventualmente puede ser una causal de violar un deber, de violación de un deber objetivo de cuidado, es decir, de una norma, pero no como un elemento esencial, ni mucho menos la posibilidad de un delito de omisión propia imprudente, porque no existe. Y en este sentido queremos destacar que también, porque lo mencionó la querella, que nosotros no revisamos la decisión de la Fiscalía, sino que nosotros revisamos la decisión del órgano jurisdiccional, es decir, del doctor Ravisoli en este caso, después de garantías o de eventualmente un tribunal de revisión. Y en este sentido, justamente, uno de los argumentos que menciona la querella es la falta de fundamentos a uno de los agravios que ha presentado oportunamente en la revisión y ha reiterado la querella en esta impugnación y ante este tribunal. Y es esta cuestión de la historia clínica. Ha manifestado la querella, y poco o nada ha dicho el juez de garantías en relación a la omisión de realizar una historia clínica. El doctor
Daniel Barecio se encargó en la deliberación de buscar esta ley y me acompaña que se trata de la ley 2611 y el artículo 14 y 15 que impone justamente la realización de una historia clínica. Claro que llama la atención que en el siglo XXI muera una niña supuestamente por una angina aparentemente mal diagnosticada o no diagnosticada en forma oportuna o no medicada en forma precisa, como para atacar justamente esa enfermedad, aparentemente, incluso lo dijo la querella, tan común en niños como en personas adultas. Y la querella justamente ha cuestionado ha presentado tres momentos claves. La primera visita al hospital, creo que fue el día 17, la segunda el día 18, y la tercera un llamado telefónico ya cuando aparentemente la madre ve una situación muchísimo más crítica a su hija, y lo que cuestiona el doctor del Río, la querella, y poco ha dicho la querella, el juez, es, entre otras cuestiones, por supuesto, pero nosotros tomamos esta al menos como la más llamativa, es si una historia clínica con las referencias que puntualmente se tendrían que haber citado, podría haber salvado la vida justamente de la paciente. Entre otras consideraciones, es decir, si este incumplimiento del deber objetivo de cuidado es nexo de imputación entre la acción y el resultado. Esta acción que se manifiesta a través de una omisión, es decir, no hacer la clínica, y el resultado, fallecimiento o muerte de la víctima. Entendemos que pese a que sí, que la Fiscalía ha tomado algunos elementos que le podrían haber dado incluso al juez refutar esta consideración, nada se ha hecho. Es decir, lo que pretende la querella es que la Fiscalía lo acompañe y tome las riendas de la acción para justamente determinar, entre otras cuestiones, pero de las que ha hecho más énfasis, o ha hecho énfasis la querella, de que si se hubiesen cumplido con el deber objetivo de cuidado a través de la norma que impone la praxis médica, en este caso puntual, la historia clínica, que no es novedad en los delitos imprudentes de mala praxis médica. Mucho se ha discutido, el doctor Barecio recuerda el caso Poletti, donde la historia clínica cumplió un papel determinante, y en concreto estamos ni siquiera en los albores, previos a los albores de una investigación que pretende la querella llevar adelante, y que entendemos que al menos la respuesta del órgano jurisdiccional no ha sido suficiente. Y esta justamente es uno de los motivos de agravio que este tribunal tiene que revisar, sin revisar, digamos, la actuación de la Fiscalía. Nosotros revisamos si el fallo da las respuestas adecuadas, completas y jurisdiccionales y constitucionales que merece los agravios presentados, en este caso, por la parte querellante. Claro que conocemos la jurisprudencia citada
citada por la Fiscalía en relación del Tribunal Superior de Justicia en relación a la autonomía de la querella. La querella no puede quedar sola en la investigación, tiene que, al menos hasta la formulación de cargos, ser acompañada por la Fiscalía, y en este sentido coincidimos plenamente con la Fiscalía que la titularidad de la acción penal, de acuerdo al 120 de la Constitución Nacional, reformado en el año 94, es el Ministerio Público Fiscal, que debe tener que tiene la plena disponibilidad de la acción, al menos, de acuerdo a la jurisprudencia citada, al menos hasta la formulación de cargos. Luego, en el control de acusación y obviamente en los alegatos de clausura, en caso de que la Fiscalía no quiera continuar o no pretenda solicitar sanciones. Por supuesto que ya hay jurisprudencia de que puede tener autonomía la Fiscalía, la querella. Entonces, en este sentido, consideramos, y algún criterio lógico hay que darle a la posibilidad de la querella de revisar la decisión de la Fiscalía, aceptada incluso por la propia fiscal en esta audiencia. Es decir, ¿qué sentido tendría decirle a la Fiscalía: usted tiene derecho a que se revise la decisión de un juez que hizo lugar al desistimiento del fiscal, si después le vamos a decir, bueno, pero como no tiene autonomía y nosotros como órgano jurisdiccional no nos podemos meter en las decisiones de la Fiscalía, bueno, le damos la razón, pero se queda sin acción. Entonces, en este sentido, vamos a revocar la decisión del doctor Ravizoli y volver el proceso o la denuncia al estado que se encontraba a instancias de que fuera confirmada su desistimiento, y puntualmente, entre otras cosas, para desestimar esta decisión puntual en relación a la omisión del doctor Ravizoli de contestar estos agravios, en este caso de la querella, y eventualmente estos puntos de investigación que pretende se lleven adelante justamente esa parte acusadora. Doctora. Bueno, muy bien. Por estos fundamentos, el tribunal, por unanimidad, decide declarar admisible el recurso presentado por la querella, revocar la decisión del señor juez de garantías sin costas. Nada más.